Bueno, gracias, en principio gracias por la invitación. Saludo a todas y todos acá. No sé cuántos somos, pero somos como 8, 9, 10. Está bueno. Yo lo que había pensado un poco es la posibilidad de que esto sea una charla. Digo, yo empezaré hablando de algunas cosas como generalidades, quizás con algunas preguntas para ponernos todos de acuerdo en un punto de partida, pero sí quizás ir haciendo una charla que sea interactiva. Es decir, si esto fuera un taller planteado en 4 horas o en 2 días o 3 jornadas, ¿no? Algo así, seguramente habría como una organización específica. Siendo una charla, un conversatorio de 1 hora, quizás un poco más, me parece que tiene que por lo menos atravesar algunos puntos que sean del interés general y que no sea una cosa como de impartir algunos conocimientos que a veces nos pasa, que uno se pone más en tratar de explicar cosas que son muy generales o que obedecen a una instancia superior, y por ahí a veces las preguntas son mucho más precisas sobre temas mucho más específicos. Así que en principio yo ahora hago como una introducción, pero sí me gustaría, de última, podemos empezar, si quieren, me van escribiendo las preguntas, yo las voy leyendo acá, y obviamente me levantan la mano cuando alguien quiera hablar y hacer una pregunta específica y le damos lugar. Así que bueno, empecemos un poco por entender quiénes somos y dónde estamos parados. Entonces, me gustaría escuchar a alguno o alguna de ustedes a contar un poquito cuáles son las expectativas, rápidamente. No hablemos todos, pero con que un par me cuenten, por eso nos orienta un poco. A ver, esa timidez. Bueno, no tengo timidez, así que voy. Básicamente, creo que todos estamos por lo mismo, que es obtener más difusión de nuestros proyectos, y creo que ese es el punto clave, ¿no? Y lo que más cuesta. En mi caso es más que una producción, es una causa que tiene que ver con Malvinas, entonces por ahí cuesta un poco más porque no es comercial. No conozco los otros proyectos, pero sí el punto de partida es eso, buscar difusión. Bien, qué bueno eso que decís, porque me resulta raro que porque se trata de Malvinas no es comercial. Es como si esa misma premisa lo hubiera tenido por ahí Santi Mitre en su 1985. Decía, no, ¿quién va a querer ver la película de Juicio a las Juntas? Y creo que va a ser la película más vista después de la... Siendo una película que ya va a estar en plataformas en pocos días, le encontraron una forma al diseño de producción de esa película que les permitió estar en salas, aún a pesar de que por estar en plataformas la película recibió, no sé si boicot es la palabra, pero fue por lo menos cancelada por algunas cadenas de salas, y así todo es una película que va a ser la película argentina probablemente más vista desde el regreso de las salas post pandemia, ¿no? Me parece que a veces el proyecto es cómo lo escalamos, y esto me lleva a lo primero que tenemos que pensar cuando arrancamos un proyecto, que es entender cuál es la lógica de nuestro público objetivo. O sea, no podemos hacer... Tiene otra matriz, seguramente. Pero son pocos o pocas los productores que yo conozco que encuentran una matriz y la replican. Aunque les vaya mal, la siguen replicando, y en general la replican porque les va bien. Pero que encuentran la forma y que tienen como objetivos muy precisos. En general, yo trato de pensar cada película como una cosa única, y la primera pregunta que me hago es ¿por qué hago esta película? Y el por qué, no quiero entrar en un lugar de filosofía, de por qué hacemos cine, yo ya sé que hacer una película va a llevar, sin pandemia, entre 2 y 3 años de mi vida, donde además una parte importante de esos 3 años va a ser prácticamente dedicada solo a esa película. Desde el desarrollo, desde tomar guión, desde transformarlo, desde el momento que bueno, está fina, empezamos a
está financiada o casi financiada y uno avanza, se vuelve todo muy intenso. Entonces, la primera pregunta es, ¿vale la pena esta película para mí? Y el vale la pena no es si la película va a ser una gran obra o si va a ser mega comercial o si va a ser festival. Digo, estoy realmente con ganas de involucrarme en este proyecto y voy a atravesar tanto tiempo con este proyecto, porque si las relaciones, no me gusta hablar de esta palabra tipo relaciones tóxicas, pero si las relaciones no son buenas entre el equipo que la va a hacer, en mi caso como productor, si tengo que tener coproductores, si la relación no es buena con los coproductores, es terrible. Si la relación no es buena con quien la vaya a dirigir, y la vamos a pasar mal. Entonces, hay una cantidad de señales que yo quiero advertir en la previa y a veces, y por lo menos a esta altura de mi vida, prefiero no hacer algo si sé que por bueno que pueda ser el resultado, el proceso va a ser dolorosísimo. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hacer una película nos vamos a dar cuenta que automáticamente nos convertimos en empresarios o empresarias. No porque nosotros vayamos a montar una pyme, pero básicamente porque vamos a dar trabajo a una cantidad de personas. Esas personas van a ser contratadas con contratos que muchos de ellos ya están preestablecidos en los convenios colectivos de trabajo que tienen 40 y tantos años, porque hay una lógica laboral, porque tenemos un instituto de cine que si la película tiene el beneficio del instituto, vamos a tener además que sobreactuar toda la parte administrativa. Digo, el instituto nos exige mucho más que los fondos internacionales, nos exige mucho más que la FIP en cantidad de papelería que tenemos que presentar y de transparencia numérica y contractual. Tenemos varios sindicatos, ¿sí? Vamos a pasar por SICA, inevitablemente, vamos a pasar por la Asociación Argentina de Actores, vamos a pasar por SUTEP, vamos a pasar por SADEM. Tenemos hasta otro sindicato de extras dobles, ¿no? De ASIMI, que a veces hay que pedir libre deuda aunque no lo usemos. Si tenemos música original, vamos a pasar por SADEM y además SADAIC. Y también tenemos argentores en el camino. Entonces, todo eso, digamos, es un gran tema en un país que tiene o que va a tener este año un 100%, ¿no? de devaluación, sí, también de devaluación, pues empezamos con un dólar, vamos a terminar con otro, pero sí de inflación, con una devaluación galopante y con una cantidad de dólares diferentes, lo cual hace muy difícil salir a buscar recursos afuera y explicarles a las personas por qué creemos que más o menos la cosa va a estar bien, vos no te preocupes. ¿Sí? Pero ¿en cuánto va a costar en pesos? No te preocupes, yo te digo más o menos, con los pesos ahora sí, y con el dólar acá, pero el dólar después va a cambiar, y además va a venir el dólar tecno, y además después podemos hacer el contado con liqui si tenemos una cuenta en la bolsa y una banda de pesco, y hacemos una cantidad de cosas, y hasta por ahí te sale más barata. ¿Sí? Cosa que efectivamente puede suceder. Y lo vivimos con naturalidad, pero cuando uno lo piensa y lo reflexiona, y sobre todo cuando uno interactúa con pares de otros países, lo que vemos es una locura total, que vivimos en un frenesí y una locura absoluta. A eso hay que agregarle el frenesí de hacer una película, que es el mismo en todos los países. ¿Sí? La locura de que uno vive para conseguir el mejor elenco, para negociar a ese elenco con sus agentes o representantes, para convivir con el director, para llegar al corte final. Bueno, todo eso son cosas que pasan en todas las películas. Si a eso le agregamos la realidad de nuestro país, el Inca, digo, a ver, esto va a quedar grabado. Yo no me vestí para la ocasión y voy a tratar de no decir cosas muy improcedentes, pero digo, hace apenas una semana atrás nos llamaron del Instituto de Cine para decirnos que de la plata que nos deben no nos pueden pagar, a nosotros y a ningún otro productor. Entonces, que nos van a hacer un plan de cuotas. La primera es el mes que viene, buenísimo, cuando yo espero cobrar este mes todo. Bueno, la segunda quizás a fin de año, la tercera, cuarta no tiene fecha y quizás no se pueda pagar. Y dicen, bueno, nada, hice una película, no sé, en marzo, pusimos una cantidad de dinero pensando que, que en breve nos pagaba el Inca. Entre que pusimos
La Plata hicimos la película y el momento en que presentamos los papeles al Inca, pasaron 2 ministros, se fue un ministro de Economía, vino una ministra, se fue esa ministra, vino otra ministra, todo en 3 semanas y de repente el dólar pasó de 200 a 300, con lo cual ya ese capital ya perdió el 50% de su valor. Y ahora el Inca te dice, te voy a pagar en cuotas y no sé cuándo. Y quizás la última cuota y tal vez no te la pueda pagar. Y está en la ley. De alguna manera, si no hay plata vas a prorrata, con lo cual tampoco uno se puede quejar. Quejarse se puede, pero digo, puede caer en saco roto. Entonces, todo eso es lo que atravesamos haciendo una película. Entonces, el por qué vamos a hacer una película y por qué nos queremos involucrar en una película es algo que tenemos que pensar. Y para quién es la película es algo que tenemos que decidir. A veces hay cosas que quedan claras, es decir, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero a veces no me gusta usar tampoco los ejemplos de otros, entonces termino siendo autorreferencial para no tener que hablar de otros ejemplos. Si tengo un muy buen ejemplo de otro, lo voy a usar, les prometo, pero a priori a veces está bueno usarse uno mismo nada más que para no embarrar la cancha con amigos, con anécdotas de amigos. Pero digo, si uno va a hacer una película como una de las últimas que yo produje, que fue Granizo, con Francella, está claro que la idea es, hagamos la película más popular que podamos. Porque hoy se vio en Netflix, pero originalmente esa película estuvimos a una semana de empezar a rodar cuando cayó la pandemia, y esa película no era para Netflix, era para las salas de cine. Y tenía un armado financiero en algo que en otros países ha vuelto, pero en Argentina es la financiación de la prepandemia, y ahora vamos a hablar un poquito, que tenía que ver con buscar a Telefe, buscar una distribuidora internacional si es posible, que la sacaran a las salas de cine, Netflix comprando la primera ventana por unos pocos años, solamente para Latinoamérica, tampoco le interesaba el mundo, entonces era una compra pequeña, financistas privados y un break-even o punto de equilibrio fijado en la prepandemia en 700.000 espectadores, un poquito menos, pero 600, casi 700.000. Y esa era la forma en la que se iba a producir esa película. Entonces, sí, y además con el riesgo de hacer una tormenta de granizo que nadie sabía cómo iba a quedar. No teníamos la menor idea de cómo iba a quedar. De hecho, habíamos hecho una prueba y éramos los 3 chiflados tirándonos tortas. Esto deberíamos cortarlo después, pero era una cosa así, decir, uy, esta película nos matan. O sea, igual algunos nos mataron, pero no podemos fallar en esto. Y no lo hizo nadie acá. Había algún ejemplo de alguna publicidad de autos y qué sé yo, ¿sí? pero lo que queríamos hacer no se había hecho nunca. Con lo cual, había que poner plata y había que tirarse un poco a la pileta. Entonces, ahí lo que encontramos es, bueno, vamos a un público abierto, ahora, digo, y lo más popular posible. Y si no estaba Guillermo en la película, no la hagas. No se podía hacer. Había que convencerlo a Darín o a Suar, digamos, cosa que a Suar es imposible, porque produce sus propias cosas, y a Ricardo, en definitiva, no le iba a ir el género. Igual nunca se pensó, jamás, ese fue un proyecto que se pensó para Guillermo. Pero la realidad es que si Guillermo había dicho que no, es un proyecto que no se iba a hacer nunca. Entonces, después hay otros modelos de proyectos que tienen que ver con un cine o más cinearte o un cine que de alguna manera no es un cine de ese nivel comercial, pero que puede ser escalado a diferentes modelos. Hasta hace 10 años, quizá un poco menos inclusive, existían varios modelos intermedios. De hecho, quizás alguno lo recuerde, el Inca nos ofrecía hasta antes de 2017 vías, decía vía 1, vía 2, vía 3, y esas vías obedecían a modelos de producción diferentes. De hecho, lo que tenemos hoy en el Inca, que son audiencia masiva y audiencia media, también obedecen a modelos de producción diferentes, pero ya con una escala de grises más chiquita. ¿Qué quiere decir esto? Que la audiencia masiva, Granizo era una película de audiencia masiva, íbamos solo contra espectadores el subsidio. Si no había espectadores, no había subsidio.
En cambio, la audiencia media nos asegura hoy la posibilidad de tener un subsidio, de contar a priori con que vamos a tener un subsidio, ¿sí? Que es el subsidio de medios electrónicos, que es el subsidio que hoy van a pagar en cuotas tarde y mal y quizás no lo terminen de pagar. Pero básicamente son esos dos modelos, es decir, el Inca en un momento dijo, bueno, modelo grande, que después podemos juzgar cuán grande puede ser, porque una película, ni siquiera la veo como Granizo, una película como 30 días con mi ex, en otros países son películas realmente medianas, no son películas enormes, pero para Argentina es como nuestro mainstream. Y audiencia media ocupa un lugar en donde entra todo. Digo, entran películas muy pequeñas, hechas en 2 semanas, muy artísticas, hasta películas que pueden tener un buen elenco, más grandes, de 6 semanas, con un guión que puede ser un guión de género. Entonces, ya hay una zona de grises que el mismo Inca ya había detectado que la industria había empezado a juntar o a reunir. Cuando antes había primera, segunda y tercera vía que de alguna manera ordenaba un poco más. ¿Cuáles eran las películas de la segunda vía? Las películas de la segunda vía en aquel entonces eran aquellas películas que tenían una posibilidad concreta para ser espectadores, para insertarse en las salas, pero que no iban a ser necesariamente hits de 1 millón de espectadores, que eran películas que podían andar entre los 100, 150, 200, 250, incluso hasta los 400.000 espectadores. De ahí para arriba ya tendrías que ir a primera vía. Y después había una tercera vía que incluso tenía que ver hasta con el modelo de producción. Es decir, primera vía, para que se den una idea de cómo venía, eran películas solamente filmadas en 35 milímetros. Segunda, podíamos trabajar en 35 o 16. Y en tercera vía era para películas hechas con video. O sea, mini DV, DV-Cam, lo que se hacía en ese momento, que en algún momento, cuando la revolución productiva o tecnológica se comió al 35 milímetros, se entendió que cualquier película hecha con calidad 2K o HD para arriba, pero después ya 2K, ya equiparaba o superaba al 35. Entonces, esos modelos hoy están medio exprimidos en Argentina y hasta diría un poco en el mundo. Lo que pasa es que en Argentina estamos viviendo un coletazo de la pospandemia con una crisis económica sideral, importantísima, lo cual hace que todo lo que en otros países ha golpeado menos, a nosotros nos golpea mucho. Y entonces tenemos, una situación muy, muy polarizada. Entonces, cuando uno tiene una película con una posibilidad de ir hacia el universo de las plataformas, que es el lugar en donde hoy se resguarda por ahí el cine más comercial, entonces la película que se vuelve de plataforma nos asegura una financiación, nos asegura un rédito, no muy grande, está medio prefijado, preseteado. ¿Sí? Las plataformas pagan como honorarios o fee un pequeño porcentaje de lo que cuesta la película, con lo cual uno ya sabe lo que va a ganar, difícilmente pierda, pues puede salir mal, puede pasar algo y uno termine perdiendo, pero la realidad es que es difícil. Y quizás lo más importante para este modelo, que no deja de ser un modelo de financiación, si nosotros tenemos un proyecto de esas características, tiene que ver con montar un proyecto que realmente las plataformas lo deseen de entrada, y si las plataformas, si yo tengo la fortuna de tener un proyecto que las plataformas deseen de entrada, es decir, deseen participar del momento cero de la película, el otro gran desafío que tenemos nosotros como productoras y productores es que permitan que yo la produzca, ¿sí? Y que de alguna manera yo pueda demostrar que tengo la capacidad de llevar una película de este volumen, de estas características adelante, cumpliendo en tiempo, forma, calidad, etc. Esos son los dos grandes desafíos. Cuando uno no tiene esa posibilidad,
entramos a revisar cómo funciona el mundo de la financiación. Lo cual no quiere decir que la película que hagamos no termine en una plataforma. Pero una vez que la plataforma no está de entrada, pueden pasar muchas cosas. Pero la de máxima es que me la compren por fortunas. Porque es un contenido que la rompió. La rompió, no sé, Parasite. La rompió en Cannes. La rompió por donde anduvo, después fue al Oscar y ganó 2 Oscars a Mejor Película, no 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo no tenía una plataforma conmigo? Bueno, la plataforma va a pagar millones por un contenido de ese nivel. No, olvidémonos de que va a ganar 2 Oscars. Quedémonos con que compite en Cannes. Ya esa situación sola hace que mi película empiece a valer para una plataforma. Pero me la van a comprar después. Digo, y esa es la mejor de las situaciones. La peor de las situaciones es que ni siquiera me la compren. Y yo vengo de un caso bastante particular, me voy a ahorrar los nombres de las películas, porque son películas a las que yo particularmente quiero mucho, de haber vendido a alguna plataforma un paquetito de cosas y decirle, bueno, a ver, tengo esta película y esta otra, ganaron un montón de premios, están buenísimas, ¿no las quieren? Y no. Díganme ustedes el valor, ni siquiera yo negocié las que ustedes querían, ya no negocio más. ¿Cuánto me ofrecen? No, no las queremos. Entonces uno empieza a decir, bueno, dame $1.000 por cada una. No. Bueno, dame 100 por cada una. Yo prefiero que las películas estén, porque estando en las plataformas las películas existen. Y es muy bueno sobre todo para mostrar no solo la obra, sino para mostrar a quienes han dirigido, para mostrar los elencos. Me han dicho que no. De hecho, pero dame $1, así que te lo doy gratis. Si hay que hacer una transacción, acepto $1 y te lo devuelvo. Te invito al café y te lo devuelvo. No. Te vamos a pensar. El día siguiente dices no. O sea que uno tiene la posibilidad de vender muy caro a que jamás la puedas vender. Y no tiene nada que ver con la película. O mejor dicho, no tiene nada que ver con la calidad intrínseca de la obra. Sí con la película, porque curiosamente lo que las plataformas, o lo que, no sé, digo las plataformas a veces si pongo ahí como, pero lo que el mercado pide, muchas veces tiene que ver con una película que realmente haya funcionado tan bien en festivales y la crítica la haya amado tanto, que de alguna manera es un contenido que vale la pena tener porque prestigia. O hay que tener una película digna, pero con un póster potente. El póster potente a veces no es más que un actor o actriz conocido. Y cuando uno dice quiénes son los actores o actrices conocidas, bueno, hasta hace muy poco, hoy yo recién les decía, bueno, Guillermo Francella, Ricardo Darín, Adrián Suárez, ok, 3 actores conocidos. Nos íbamos de ahí y decíamos, bueno, Peretti, Natalia Oreiro, Valeria Bertuccelli, por ahí Erika Rivas, Leo Baraglia, pero no teníamos mucho más. Ahora, por suerte, y sobre todo gracias a las series también, eso se ha empezado a abrir un poco más. Pero ustedes me dicen, ¿qué actor vende? O qué actriz, y bueno, empiezan a ver las plataformas, ¿no? Empiezan a ver los pósters de los carruseles de las plataformas y vean cuáles son. Siempre existe la posibilidad de que un buen papel, una buena película, abra el juego a alguien más. Pero en líneas generales eso se va abriendo de a poco, ¿no? Entonces, si yo estoy armando una película y si yo pretendo que la plataforma me compre de una y que me la financie, bueno, entonces tengo que armar una película muy potente con caras muy potentes. Si yo no tengo esa posibilidad o no tengo esa vocación, o no es el espíritu de la película que voy a hacer, porque digo, yo no es que hago esa película todo el tiempo, ojalá pudiera, digo, también, pero tampoco ni siquiera a veces hay que armarlos esos proyectos, tienen que aparecer. Y además me gustan otro tipo de cine también, y me gusta ir a festivales, y me gusta tener un cine que muestre otro lado de la vida, o que muestre otras problemáticas. Entonces cuando uno tiene esas películas, bueno, no puedo pensar en Darín para esa película.
Y por ahí esa película se cuenta con no actores. Me ha pasado, sobre todo en películas que hemos filmado en diferentes provincias, de llevar un actor y trabajar con actores del lugar o no actores, y le dan una verdad a las películas que es espectacular. Y está buenísimo, pero el riesgo de eso es que hace 10 años, 15 años o 20 años, eso te llevaba a festivales y después te llevaba a la crítica y te llevaba a estrenar en salas de cine y podías juntar de repente, si se te disparaba hacías 100.000 espectadores o 150.000, pero por ahí hacías 25, 30.000 espectadores. Hoy una película, no es mía, pero bueno, igual vamos a nombrar un caso de una película como Las Rojas, que uno dice, bueno, Natalia Oreiro, Mercedes Morán, hay que reunir a ellas dos, ¿sí? En una película, hay que encontrar agenda, hay que convencerlas, digo, por más que sean dos personas divinas, espectaculares, digo, son actrices muy requeridas para proyectos enormes, con lo cual convencerlas para un proyecto más pequeño, más íntimo y más artístico, digo, hay que encontrar el momento que coincidan. Uno tiene ese momento, tiene esa oportunidad, y después la película es una película, yo no sé cuántos espectadores terminó haciendo, pero había hecho como 5.000 espectadores la primera semana, los primeros días, lo cual era un golpazo para una película que estaba pensada en ese derrotero de financiación prepandémico, si quiere, aunque la película se haya estrenado después, incluso creo que se filmó justo ahí, en una de las primeras de la pospandemia, si no me equivoco. Entonces, a la hora de salir a buscar, yo tengo que saber quién es mi público objetivo, dónde está. Y otra pregunta que tengo que responderme es, ¿cuál es el riesgo que estoy dispuesto a tomar? Más allá de todos los riesgos que ya les dije al principio. ¿Sí? De todos los riesgos que ya están intrínsecos en cualquier película que hagamos, bueno, ¿cuáles son los riesgos financieros y económicos que quiero echar sobre mi espalda? Porque, digo, en esta economía, si uno dice a alguien, no me prestás $20.000 para pasar el rodaje, y uno saca la cuenta y dice, bueno, pero $20.000 hoy, si yo los consigo acá, y de repente vamos a suponer que los conseguimos al oficial, y después no consigo al oficial, pero peor aún, nos ha pasado, a mí me ha pasado 2 o 3 veces ya en este país, que es, digo, que de repente empezás con $1 y terminás. Empecé una película con $1.20, la filmé con el $1.40, la estrené con el $1.65, 64 creo que estaba. Me pagaron los subsidios, los cines me pagaron con el $1.64, pero ya no podía comprar. Y el Inca me dio los subsidios con el $1.150. O sea, por donde era, digo, en pesos recontra exitosa, porque además me sobraban los millones de pesos ya de factura, porque cada vez me dan más millones. Sin embargo, digo, realmente la economía, el ejercicio económico de la película no solo no fue bueno, sino que en ese caso que intervenía un estudio norteamericano en la película, dijo, esta es la primera y la última película que hacemos en Argentina. Porque no nos sirve jugar este juego. Me encantó la película, me encantó la experiencia, estuvo dentro de los estándares que esperábamos. De hecho, si la película se hubiera estrenado con el mismo dólar con el que se filmó, no con el que se había empezado, que ya había una diferencia del 100%, ¿sí? Entre el $1.20 y el $1.40 ya habíamos un 100%. Entonces, digo, también esas cosas hay que considerarlas, y una vez que uno supone que todos esos riesgos pueden pasar, bueno, tirarnos a la pileta, pero hacer siempre la mejor película posible. ¿Venimos bien hasta acá o me estoy yendo por las ramas? Porque cuando uno está en persona, uno sabe cuando alguien se duerme, cuando alguien mira el reloj, el celular, pero acá es como muy difícil. Bueno, entonces, mecanismos de financiación. Los mecanismos de financiación, sobre todo cuando uno quiere hacer una primera o una segunda película, podríamos hablar de mega mecanismos. La realidad es que nosotros lo que necesitamos para hacer una película son recursos. Si tenemos el dinero para pagarlos, mejor. Pero lo que necesitamos es recursos. Yo lo que necesito es 10 personas que tengan ganas de sumarse a este sueño loco. 10, 12, 15, 25. Ustedes sabrán. Veremos el guión, las necesidades de adelante de cámara y detrás de cámara. Voy a necesitar una cámara.
que en algún momento una cámara de 35 que requería material celuloide con un laboratorio después. Hoy con un iPhone 13, ni siquiera hablo del 14, que parece que tiene un problema con la cámara. Vamos con el 13 y ya podemos hacer cosas a una calidad muy grande. Ni hablar si le podemos poner una ARRI, si podemos jugar ya más arriba. Y como lo que necesito es la cámara, si la consigo, si la puedo pagar, pago la que pueda o la que quiera. Pero si no, necesito una cámara. Y así podría ir sumándoles todas las cosas. Necesito catering, pero la gente puede no comer si son todos amigos. O podemos comer empanadas todos los días y bancarnos con las empanadas hechas por una tía, además. Y algunas saldrán mejor y otras peores, pero yo tengo una larga tradición de empanadas o de comidas hechas por familiares para pasar rodajes. No los últimos, obviamente, porque me linchan, pero hace 20 años atrás, claramente era la forma de hacer películas. Entonces, junto los ahorros que tengo y con eso poco pago lo que no puedo bajo ninguna circunstancia dejar de poner. Que acá empiezan las primeras decisiones, porque cuando uno tiene $10.000 ahorrados y los quiere usar en una película, la principal es en qué los gasto, porque no puedo pagarle a la gente porque no me alcanza. Puedo dar algún viático en algún caso, ayudar a alguien si la está pasando mal y yo lo necesito, pero ¿qué hago con esa plata? Y ahí empieza la primera decisión de diseño de producción real que tenemos que tomar como productoras y productores, que es ¿dónde pongo esa plata? Y yo le diría adelante de cámara. La plata, y esto lo digo como un consejo cuando tengan $10.000 o cuando tengan 10 millones, la plata adelante de cámara. Atrás no vamos a poder dejar jamás de pagar sueldos cuando tendremos que hacerlo, ni vamos a dejar de pagar las horas extras, ni vamos a poder dejar de dar un catering que además tiene que ser bueno. En líneas generales tiene que ser bueno. Pero lo que jamás va a pasar es que un espectador salga de una sala de cine o apague una película en Netflix y diga, che, ¿viste qué buen catering? No. No hay lugar para que cuando usamos la plata de atrás, si no la ponemos adelante, eso nos traiga un beneficio. Y es muy difícil, porque cuando uno tiene muy poco, ese muy poco se nos va en 2 o 3 cuestiones muy específicas. Se nos puede ir en movilidad, se nos puede ir en comida, se nos puede ir en rubros que son los que no ve nadie. Entonces, es como lo primero que tenemos que pensar es dónde vamos a poner la plata. Y a partir de ahí, empezar a presupuestar, porque también es el presupuesto lo que nos va a decidir qué financiación vamos a ir a buscar. Hacer un buen presupuesto teniendo en cuenta cuáles son las necesidades objetivas de mi película y dónde yo quiero poner el valor de producción de mi proyecto. Porque eso también lo tenemos que pensar de esa forma. ¿Dónde mi proyecto, qué es lo que si mi proyecto no tiene, no funciona? Y es una pregunta que yo me hago, todo el tiempo me la hago, con películas incluso muy grandes. ¿Dónde si la embarro la película? Entonces, si voy a hacer una gran fiesta y en la fiesta no tenía plata para extras, entonces tengo que rescalarla. O tengo que pensar, quizás no hay que hacer la fiesta, pero no hagamos una fiesta pobre. Porque una fiesta con 4 extras mal vestidos me baja la calidad de la película. Todo lo que yo tardé en construirlo lo mato con una escena. Ni hablar con detalles chiquititos. En una película mal pensada de diseño, si yo se me ocurren ejemplos de películas que vi que es de gente que uno conoce y quiere mucho, entonces tengo que tener cuidado, porque estas son las partes que uno como detecta la paja en el ojo ajeno, sería, ¿no? Pero, un micrófono. Tengo un micrófono porque hay un entrevistador que le pregunta algo a nuestro personaje principal. Y ese micrófono es de un canal de televisión. Si el micrófono está pelado, y es un micrófono típico de los que hablan en la escuela, en los actos de las escuelas, y es pobre. Ahora, si ese micrófono tiene un cuadradito de plástico, bien armado, con un logo bien hecho, y que no lo hice yo la noche anterior tratando de ver cómo se maneja eso, entonces entonces es un canal, no importa que no sea un canal que nadie conozca, que sea inventado para la película, lo más probable es que sea inventado para la película.
pero por lo menos me da una sofisticación en la producción que poner un micrófono pelado. Como esos detalles que me han pasado, hay un montón en donde uno tiene que decir, ojo, que la elección de una locación, o yo elijo un laboratorio, quiero filmar un laboratorio. Y digo, bueno, a ver, yo puedo ir a filmar un laboratorio. Esto es una lección que me dieron en mis primeras clases de cine, y lo que está diciendo es obvio. Y después caemos en la trampa y ya no es tan obvio cuando estamos filmando. Si me prestaron tal laboratorio y el laboratorio no parece un laboratorio. Y el cartel que mandé a hacer del laboratorio, para que diga laboratorio, pero le cambio el nombre, tampoco. Entonces, si yo entiendo que el laboratorio es un lugar en donde hay mucho dinero, mucho recurso, mucho poder, y tengo que encontrar la locación que le dé poder. Tengo que encontrar el plano. Tengo que encontrar la forma de hacer que eso tenga poder. Entonces, esos pequeños detalles me hablan de cómo tengo que presupuestar una película, de cuáles son los puntos más importantes del diseño de producción, y es una decisión que pasa por los productores, ¿sí? O las productoras, pero a veces, quienes van a dirigirlo tienen algunas de estas cosas claras, pero a veces la necesidad de dirigir, las ganas de llevar una película adelante, a veces a los directores, vamos a hacerlo así, se les pasan algunas cosas por alto y somos nosotros quienes tenemos que detectar esas cosas. Por lo general se me ha tocado directoras o directores sumamente obsesivos, pero a veces pasa que la obsesión está en lugares, a veces está muy bien puesta, sobre todo cuando hay alguien con mucha experiencia, y cuando estamos hablando de una ópera prima a veces está puesta en el lugar equivocado. ¿Viste? Y eso también somos los que estamos de este lado los que tenemos que detectar. Son las jornadas que a mí me gusta estar en rodaje. Yo voy al rodaje básicamente a comer facturas, que no debería, y tomar mate y ver qué está pasando un rato. Pero en rigor, si yo voy todos los días a rodaje, yo tengo una vida de oficina. Yo tengo que procurar que estén los sueldos pagos, que estén los recursos. Además, uno en una productora por lo general tiene 3, 4, 5 o más proyectos abiertos. Hoy estoy filmando pero estoy produciendo la que hicimos el año pasado o hace 6 meses y estoy armando las del año que viene. Entonces, estar 10 horas por día en un rodaje no sirve. A veces hay que estar porque hay un actor invitado, porque está la estrella, porque a veces hay algunas secuencias en las que conviene estar, pero yo me anoto cuáles son las que tengo que estar, sí o sí. ¿Por qué? Porque son las que, si le erramos, nos tiran la película, todo el esfuerzo nos lo tiran para abajo. Y son esas las películas donde incluso, dependiendo de quién esté dirigiendo, algunos directores ya lo saben, pero hay otros que uno dice, ojo con este plano, ojo que acá se vea. Les va a pasar, a mí me ha pasado más de una vez, tener montado una mega escena, tener un lugar espectacular y el plano contra una pared blanca. Es decir, para una pared blanca hubiéramos usado, primero que hubiéramos usado cualquier pared blanca, no hubiéramos montado esta escena o haber movido o desplazado a la gente a este lugar. Y después es, ¿por qué no mostrar lo que tenemos? Porque si uno no lo tiene, bueno, se hace fuerte en la escasez de recursos y veremos cómo hacemos la mejor película posible. Pero cuando uno pone un esfuerzo grande en un recurso, y en nuestro país, en todas las películas, todos son esfuerzos grandes. Uno se llama tenés plata para ciertas películas. Nada, ninguna película tiene el presupuesto que debería tener. Ninguna. ¿Sí? Incluso las más grandes deberían haber costado un poco más. Entonces, esto tengámoslo en cuenta. Entonces, dicho esto, que es cuánto cuesta una película y cómo la financio, bueno, en principio cuesta lo que podamos pagar, cuesta lo que podamos conseguir, y de alguna manera siempre teniendo en cuenta de que eso, de que la falta de financiación o de presupuesto no tiene que nunca traicionar el guión o la historia que queremos contar. Donde se pone en juego el valor de la historia, entonces no la contemos, guardémosla. Es un guión que nos puede servir para otro momento de nuestra vida y pensemos en un guión que podamos hacer con los recursos que efectivamente podamos conseguir. Estos son como experiencias de vida, ya no quiero hablar de consejos, ¿sí? Sino de cosas que me han ido pasando y que uno dice, ¿por qué hicimos esto? ¿O por qué lo hicimos en ese momento? Porque después pesan esas cosas en la vida. Después son deudas que uno tiene, después son películas que no funcionaron porque, claro, no estábamos preparados para meternos en ese. Y a veces también pasa que a veces uno hace un desastre, me ha pasado, donde hizo todo mal, absolutamente del principio al fin todo mal, y me he encontrado con la fortuna años después.
después de haber perdido dinero, de haberme peleado con gente, de haber sido todo un desastre, decir, pero me preparó para esta película que estoy haciendo ahora, todo eso. Hubiera preferido que me dieran un consejo en una charla antes de haber vivido 2 años terribles de mi vida para que después prepare. Pero bueno, sirvió. Digamos, trato de ver siempre el vaso medio lleno. Dicho esto, a ver, los primeros canales de financiación hoy que tenemos, el primero de todos es el Inca. Más en este momento en particular, en donde se ha flexibilizado tanto el ingreso al Inca, que ustedes no tienen que andar buscando lo que nos pasaba, lo que me ha pasado en mi generación, que no reniego, me parece que igual estaba muy bien, que es que uno para poder entrar al Inca terminaba asociándose con productores con más trayectoria, a pesar de que el proyecto era de uno, porque era la forma de tener antecedentes que uno no tenía. Y de alguna manera también era un paraguas de trabajar con otro. Uno no trabajaba de la misma manera al tener un productor que estaba poniendo sus antecedentes y que cualquier problema iba a quedar pegado. Pero de hecho, eso que a mí no me incomodó, y yo le encontré la vuelta, como muchísimos de mi generación, hoy ni siquiera lo tienen, y menos aún viviendo en las provincias, donde tienen como un acceso más sencillo, por lo menos a hacer una presentación o una preclasificación en una audiencia media. Entonces, al Inca hay que ir siempre que se pueda, y nunca dejarlo más allá de que pueda ser engorroso entrar y salir ni hablar. Pero digo, no hay que, si hay algo que les puedo decir es no hay que tenerle miedo a la burocracia administrativa del Inca. En todo caso sí, si uno no necesita un socio, por ahí hay que buscar ese socio, por ahí buscar una suerte de productor asociado, de padrinazgo, que de alguna manera los acompañe, si es que van a hacer ese camino por primera vez, porque también nos pasa que por más que lo que dé el Inca hoy es poco para hacer una película, es muy poco. Si estamos en el momento de más bajos de los últimos 30 años en dólares. ¿Sí? Hoy el Inca nos da 30 y tantos millones de pesos en una audiencia media. Digo 30 y tantos porque ahora hay unas variedades que podemos ir de los 33 a los 38, dependiendo cómo armamos el equipo y cómo hacemos. En rigor son menos de $100.000 en la economía real. En la economía, si pudiéramos acceder a los dólares oficiales, estamos hablando de $200.000. Hace nada, en 2018 el Inca daba más de $500.000 en relación para una ficción y daba más de $250.000 para un documental. ¿Sí? Y ni hablar que estamos con un costo medio, que es el costo medio, es esa herramienta que tiene el Inca, por el cual en la fluctuación de ese costo medio después van todos los porcentajes de subsidio enganchados. Tenemos un costo medio muy bajo, que si bien lo subieron, primero lo subieron, después lo bajaron, pero el costo medio, incluso ese que sacó Puenzo, estaba bajo a lo que que ha sido el costo medio histórico del cine nacional. Es decir, que lo que sacó Puenzo, que igual se bajó, estaba por debajo de lo que era el costo medio en los años 90. ¿Sí? Ya no hablo de hace 10 años, yo hablo de hace 30, cuando yo estaba estudiando. Entonces, está claro que el Inca hoy da mucho menos y exige mucho más, porque el Inca hace 30 años o hace 20 no tenía la sofisticación en cuanto a lo administrativo, en cuanto al chequeo de costos, a la cantidad de contratos que uno debe hacer por cada uno de los proveedores al que contrata. Uno antes, con una locación, era un recibo de esos recibos que se compran en las librerías, decía, firmame el recibo que quedaste de locación, y era verdad. No hacía falta otra cosa. Bueno, hoy necesitamos título de alquiler de propiedad, certificado, un impuesto. Bueno, menos mal que existen ahora los jefes de locaciones, que no existían antes, por lo menos en el cine mediano a grande. Pero una gran parte no es solamente buscar las locaciones, no quiero saber nada, cerrame todo las locaciones. Entonces, si el Inca nos presenta una problemática, es preferible que se alíen con alguien y que puedan dar algunos pasos en conjunto. Es siempre preferible ceder, yo soy de esa escuela, o por lo menos de esa idea, no sé si es una escuela, pero a veces es preferible ceder porcentaje de una película, ceder una potencial ganancia. Cuando empezamos la película, sobre todo si no tenemos la plataforma realmente como una aspiración, no tenemos ganancia. Lo que tenemos son deudas que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces,
al tener esa situación, a veces es mejor tener socios que compartan de alguna manera un poquito de las deudas antes de pensar, porque es muy nuestro. Es nuestro dos cosas. El pensar que si tengo una idea no te la voy a contar porque me la vas a robar. A veces pasa, pero rara vez pasa. Y la otra es, tengo un socio y ese socio se va a llevar una parte de toda la ganancia. Porque además hay algo en el espíritu de los que hacemos películas que aun cuando sabemos conscientemente que nuestra película no tiene posibilidades de hacer 1 millón de espectadores, de ganar grandes premios o de viajar por todo el mundo, igual todos tendemos a una lógica que es que igual la gente la va a ver, que la crítica la va a amar, que los festivales la van a convocar, y qué sé yo. Con el tiempo quizás hasta llega el Nobel de la Paz, porque la verdad que mi película estaba para eso. Entonces, ante esa situación, digamos, una vez yo le conozco mucha gente que reniega de eso y que termina diciendo, no me asocio. Entonces digo, un buen consejo puede ser, si ustedes no están, si sienten que no están preparados todavía para atravesar todos esos solos, háganlo con alguien, va a ser más fácil el camino. Porque también el camino en soledad, a veces es muy en soledad cuando uno no atravesó ese recorrido por primera vez. Pero bueno, teniendo el Inca, después tengo que buscar cuáles son las otras herramientas. Puedo ir hacia el plano internacional y puedo ir para el plano local. En el plano internacional, la primera herramienta que tengo es la posibilidad de hacer una coproducción. ¿Sí? ¿Saben? Digo, para interactuar un poco y no sentir que hablo solo, ¿cuáles son las formas de coproducción que existen? Perdón, Nacho, ¿te referís si mayoritaria, minoritaria en ese sentido? Es una opción, pero un poco más. Sí, ¿qué sería una coproducción mayoritaria? No, digo que el porcentaje entre los socios sea mayoritario de un país, del socio de un país o del de otro. En este caso, si nosotros conservamos la parte mayoritaria, bueno, tenemos responsabilidades mayoritarias y beneficios eventualmente. Bueno, inversión mayoritaria también. Es discutible la palabra beneficio de una coproducción donde uno es mayoritario. Yo te diría que es más fácil que tenga más beneficio el minoritario que el mayoritario. Okay, sí, y ahora te explico. Pero hay dos grandes tipos de coproducción. La coproducción artístico-técnica y la coproducción financiera. Las coproducciones están todas regidas por el Convenio Iberoamericano de Coproducción. ¿Sí? El Convenio Iberoamericano de Coproducción es un convenio que tiene 20 y pico de años, pero que fue ratificado por todos los países hace apenas 2 o 3 años. El último fue Argentina, para hacer una idea. Entonces, el convenio es lo que legisla cómo se hace una coproducción, cuál es el marco objetivo que tiene que tener un coproductor para ser coproductor. ¿Qué quiere decir una coproducción? Una coproducción quiere decir que es una producción entre productores o productoras de 2 países, y al ser una coproducción, y acá vamos a ser muy formales en los términos, esto quiere decir que una coproducción es algo que además está aprobado por las entidades que reglamentan o que rigen la cinematografía en los 2 países, y por ende la película tiene las 2 nacionalidades. ¿Sí? Y es beneficiaria de los beneficios de los 2 países. Entonces una película 80-20, el país del 20 también es dueño de esa película. También vamos a suponer que es con Chile. Bueno, el 20% es chileno. Y ocasionalmente, y esto ha pasado alguna vez, Chile podría decir, ¿sabes qué? La que más me gusta del año, y la presento al Oscar por Chile. Y uno dirá, bueno, una película argentina, el Oscar por Chile. Sí, les cuento, pasó hace 20 y tantos años en el cine argentino con una película de Aristarain llamada Un lugar en el mundo, que Argentina no la eligió para ir al Oscar, eligió en ese momento una película de Eliseo Subiela, pero como había una coproducción con Uruguay, la película fue al Oscar por Uruguay. Y lo curioso es que entró, fue una de las 5 finalistas. No sé si hay gente memoriosa de mi edad o más o menos por acá en este Zoom,
pero la realidad es que eso indignó a la comunidad argentina cinematográfica y al ser nacional todo, y se terminó armando un escándalo internacional que hizo que por primera vez en la historia del Oscar se bajara una película que había quedado finalista y que Bill Crystal, en aquel entonces que era el presentador de los premios, hiciera chistes sobre que, bueno, en realidad el director tenía contratada a una mucama, estoy diciendo literal, uruguaya, y entonces justificaran que por primera vez se había bajado una película. Dicho esto, en una coproducción formal, una película tiene las dos nacionalidades y tiene los dos derechos. Pero también tiene el derecho a los subsidios, y también tiene que hay en los dos países, y a los beneficios que pueda haber en los dos países. Por ejemplo, si la coproducción es con Colombia o con México, Colombia y México tienen fondos específicos. Digo, México es muy parecido al formato argentino, tiene un IMCINE, que es el Instituto de Cine, que también tiene un sistema bastante parecido al del Inca, digo bastante, pero bueno, esto, presento un proyecto, me dan los fondos, puedo salir a filmar. Pero México y Colombia, a su vez, comparten otra estructura de financiación, que son empresas privadas que pueden desgravar impuestos poniendo plata en las películas. Entonces, no lo tenemos en Argentina eso, pero es una herramienta que si la película es mexicana, aunque sea del 20%, el productor mexicano lo puede hacer. Después, o el colombiano, después habrá que ver si al productor colombiano o mexicano le sirve ir con una película que tiene un 20% a hacer eso, que es una burocracia muy grande, que es una complejidad y que además quizás hasta por una razón económica no le convenga, pero que se puede hacer, se puede hacer. Y que se hace también. ¿Sí? Entonces, al ser mexicano-colombiana, la película tiene esos beneficios. Entonces, eso en primer lugar. Después, recién acá hablábamos de coproducción mayoritaria o minoritaria. Bueno, el convenio iberoamericano nos reglamenta o nos dice que una película hecha por dos países tiene que tener, el que más tiene no puede tener más de 80 y el que menos tiene no puede tener menos de 20. ¿Sí? Lo cual a veces también es un problema, sobre todo cuando se dan asimetrías económicas, como la que se da en este momento en Argentina. Ustedes recordarán muchas películas argentinas en donde hay personajes españoles, porque eran coproducciones que se hacían a montones. ¿Qué terminó pasando? Y termina pasando, hace unos meses atrás, me llega un proyecto de español y me dicen si yo quería entrar en coproducción. Una productora enorme de España. Dije, amigo, claro. Le dije, ¿pero cuánto necesitas? Y el 20. Digo, bueno, ¿pero cuánto cuesta tu película? 3.600.000 euros. Digo, o sea que el 20 son 700.000 euros. Al oficial, pensemos en el euro al oficial, que en ese momento estaba más caro que el dólar, ahora están medios equiparados. 700.000 euros al oficial, a valor actual, si quiere a 150, vamos a poner. Esto quiere decir que no me alcanza los fondos del Inca, no me alcanza nada. O sea, necesitaría 3 fondos del Inca o 3,5 más o menos para poder acceder a decir que puedo conseguir el 20%. Porque uno puede decir, bueno, tengo el Inca, no es el 20, pero me cubre un X porcentaje, pero después tengo las salas. Digo, y las salas no están funcionando. Digo, la película de Suar o 1985 son películas que son excepcionales a lo que viene pasando con las películas. Digo, no, tampoco puedo arriesgarme contra las salas. Entonces, esas asimetrías hacen que yo diga, mira, no puedo producir, no te puedo acompañar. Aun cuando la plata que yo puedo conseguir en Argentina me va a rendir bastante más. Digo, porque nosotros hoy estamos baratos en términos reales contra el valor dólar. Pero así todo, no llego nunca a cubrirte ni el 10% de esa suma. Entonces, a veces nos pasa que para buscar coproductor tenemos que buscar a alguien cuya economía, que podemos aportar nosotros, le sirva. Y que no sea tan leonina la diferencia. Entonces, dicho esto, la coproducción es 80-20. Pero también puede ser 50 y 50, digo, puede ser 70-30, digo, puede dar con coma, muchas veces, por lo general, da con coma, y podemos buscar cuál es la franja. Ahora bien, ¿qué nos va a decir el reglamento, el convenio y su reglamentación? Y nos va a decir que cuanto mayor porcentaje tiene el minoritario, mayor interacción tiene que tener el artístico técnico de la película. Si nos guiamos simplemente con una coproducción 80-20, el que pone 20, de mínima tiene que poner 2 actores
uno protagónico y uno no, y tiene que poner dos técnicos cualificados, que dos técnicos cualificados se habla de cabezas de equipo, pero no las cabezas de equipo que para nosotros son cabezas de equipo, sino las que el convenio dice. El convenio me habla de quien dirige, de quien guionó, de quien compone la música, de quien edita, de quien hace el sonido, la producción de sonido, la dirección de sonido, del arte, la foto, y no sé si me estoy olvidando o repitiendo alguno. Pero son 7 o 8 personas. Si yo quiero ampliar esa base, o la tengo que justificar muy bien y me tienen que aprobar, o tengo que ir a otra cosa, a otra herramienta que se llama convenio bilateral de coproducción. ¿Sí? El convenio iberoamericano es como un paraguas que toma a todos los países iberoamericanos, los que han firmado el convenio y alguno que no lo haya firmado. Pero si yo quiero, por ejemplo, ir a firmar con Chile, en Chile tengo la posibilidad de que Argentina y Chile tienen un convenio bilateral. Esos convenios bilaterales son muy parecidos al convenio iberoamericano, pero a veces me dan algunas cositas más para jugar con una coproducción. Y entonces, cuando yo voy a hacer una coproducción con un país iberoamericano, lo primero que tengo que hacer es leer el convenio iberoamericano y ver si con ese país en particular tenemos un convenio bilateral de coproducción. Y leer los dos y ver cuál me conviene. Porque a veces un asistente, por ejemplo, con Colombia, me entra el asistente de dirección. Entonces digo, bueno, puedo mandar un asistente de dirección. Porque ¿qué nos pasa muchas veces en las coproducciones? Y es que el país mayoritario tiene una directora o un director que dice, bueno, es mi director de fotografía, mi montajista, mi esto, y de repente quien dirige guiona. Entonces, de repente es muy difícil articular para nosotros meter gente en esos cargos. Algo que está pasando, de hecho, en los hechos, pero no están los papeles todavía ratificados, yo personalmente estoy trabajando para que esto se ratifique, es la posibilidad de poner, de ir reemplazando actores. Porque si no, muchas veces lo que pasaba era que tenemos que poner actores o actrices en roles, además, ni hablar si es un protagónico, solamente para cumplir, y a veces las historias no dan. Entonces, hoy se me permite sacar a los actores o las actrices, digamos, de esos roles y poner más técnicos cualificados. Es una posibilidad. Entonces, de alguna manera, uno no invade tanto artísticamente delante de la pantalla, ¿no? Es una posibilidad que tenemos. Ahora, el mayoritario tiene que tener la noción de que, bueno, ok, está todo bien con eso, pero te tengo que dejar 4 lugares entre los rubros técnicos. Y hay que ver si nos dan esa chance. Por eso, entrar a una coproducción, a veces uno dice, bueno, me ponen el 20%, vamos a suponer que nosotros somos los mayoritarios, vamos felices a buscar el 20%, pero ese 20% tiene condiciones. ¿Sí? Entonces, ahí también hay que pensar qué nos conviene. Ni hablar si esa coproducción es de 3 países. Cuando hay más de 2 países, a uno se le permite tener el 10%, ¿sí? En lo artístico técnico. Pero también, yo he hecho coproducciones con 5 países. Dolor de cabeza absoluto, ¿sí? Porque además es un toma y daca de yo te pongo esto, vos me das aquello, ¿verdad? Y a veces es un rompecabezas muy, muy difícil de armar. En películas enormes, bueno, era la forma. Pero en algunas películas que son más autorales y no son tan grandes, a veces es muy difícil. Ya 3 países a veces se complican. Entonces, está buenísimo salir a buscar fondos, porque uno dice, a ver, yo pongo el 60 y hay 2 que me ponen 20 cada uno. Y bueno, ya en principio mi producción puede ser más grande. O por lo menos resuelvo bajo mi riesgo muchísimo, que eso es muy importante. Y además tengo 2 países más en los que sé que la película se va a estrenar, que no es menor, aunque después no haga muchos espectadores, pero está bueno que las películas tengan esas posibilidades. En el camino, cuando somos 2 países iberoamericanos, podemos buscar el fondo más importante que existe en Iberoamérica hoy, que es Ibermedia, no sé si han escuchado hablar, pero para presentarme a Ibermedia necesito sí o sí tener un contrato de coproducción que esté validado por los 2 países, por las autoridades de los 2 países. Cuando presento Ibermedia, se supone que por regla Ibermedia me puede dar hasta $150.000 por proyecto. La caja de Ibermedia está cada vez más chica, o la demanda cada vez es tan grande que la caja, además de que se achicó
la demanda es enorme, pero de repente nos dan $100.000, 80, 90, por ahí dan 35.000, cuando lo que nos da Ibermedia es muy bajo. A veces es preferible dejarlo, porque si no después tenemos una cantidad de problemas. Digo, si yo armo la coproducción nada más que por los $30.000 de Ibermedia y mi coproductor me pone $2.50, digo, pensemos si nos conviene. Pero Ibermedia nos da ese dinero, que además es bastante generosa la forma en la que nos da, porque la mayor parte de ese dinero llega para el momento de la producción. Solo el 10% queda retenido para la entrega de todos los materiales y la película. Ibermedia es un fondo que se presenta todos los años, abre, yo diría que estén atentas en marzo, por lo general cierra en abril o cierra en mayo, es un solo llamado al año y se define, uno presenta el proyecto, hay como una curaduría del proyecto a nivel administrativo, en principio. Si nosotros no presentamos bien los papeles, nos lo van a decir y nos van a dar en algún momento 5 o 6 días o 2 semanas para que entreguemos papeles nuevos. Si entregamos los papeles y está todo ok, nuestro proyecto sigue camino. Si los papeles no están ok, el proyecto queda eliminado. Los proyectos que siguen en carrera son llevados a un jurado internacional. Ese jurado internacional les da un orden de prelación, o sea, eligen del 1 al, si son 100 proyectos, del 1 al 100. Y después a fin de año se juntan las autoridades en algún país, este año se van a juntar en Ventana Sur, y deciden darle al primer proyecto de cada país de la lista, y después les van dando a algunos países. Perdón, ¿cómo estamos con el video? Porque veo algunas cosas y no sé si soy yo, son ustedes. Cualquier cosa me avisan. Bueno, nada, con Ibermedia pasa eso y al final, en diciembre, nos enteramos, en todo caso, de si nos dan el dinero o no nos dan el dinero. Ese fondo es un fondo que nos sirve muchísimo, porque muchas veces es contar con un fondo en dólares que nuestro socio minoritario no puede, porque cuando uno va a buscar plata, en líneas generales, lo que se hace es dar aporte artístico técnico. Entonces, uno dice, bueno, es muy difícil para un minoritario mandar plata al otro país. Se puede, pero cuando se manda o se envía muy poco dinero. Entonces, de repente nos ponen el 20%, pero ese 20% me mandan cámaras, hacen la postproducción, me pagan algún actor y alguna vez me llega un dinero, pero por ahí si ese 20% fuera $100.000 y por ahí me pueden mandar 10.000. Entonces el fondo de Ibermedia sí es un fondo que me puede llegar todo a mí si lo necesitamos para el rodaje. Por eso es el primer fondo al que hay que tratar de aplicar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Más o menos bien? Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Bueno. Va. Entonces, Ignacio, hay otra forma de coproducción, En, además de la artística. Sí. sí, en Ibermedia necesitas justificar que ya tenés logrado un porcentaje del aporte que te van a dar ellos. Sí. Ibermedia, un requisito fundamental es que uno debe confirmar que tiene el 50% de los fondos. ¿Sí? Cada uno de los coproductores tiene el 50% de lo que le pasa. Si yo soy el 80%, tengo que justificar el 40%, que es el 50% de mi parte. A ver, sobre esto hago un par de acotaciones. Hasta hace unos años bastaba con que yo, con una carta de alguien, no vamos a decir un tío porque es muy grosero, pero de alguien que me decía que me iba a poner ese 50%. Con los años se fue sofisticando y empezaron a pedir contratos. Y esos contratos no eran cualquier contrato, sino contratos un poquito más depurados, donde ya se hablaba de derechos de explotación, una cantidad de cosas. Cuando la demanda empezó a crecer, y más la demanda de algunos países, Argentina es un país que demanda mucho, y reciben muchas presentaciones con películas argentinas, empiezan a sofisticar el mecanismo. Entonces te dicen, bueno, pero ahora demostrame, ya no es el contrato, demostrame que la persona que dice que te va a poner el 50% tiene la plata. Entonces ya tenés que conseguir a alguien que por lo menos en el momento de la presentación te pueda dar un extracto bancario diciendo que la tiene. Y durante la pandemia sucedió
que no solo nos pedían el extracto, sino que nos transfirieran la plata y que tenía que estar en nuestra cuenta disponible. Bueno, hubo muchas críticas a eso, y eso está volviendo para atrás. Digamos, y yo, que soy parte de la Federación de Productores de Iberoamérica, que tenemos diálogo directo con las autoridades de Iberoamérica y de Ibermedia, venimos peleando, pidiendo, negociando, charlando, porque ya uno se va transformando en amigo, diciendo, che, esto nos fuimos un poquito, derrapamos un poquito, tratemos de volver acá. Entonces, yo calculo que para el año que viene se va a flexibilizar y vamos a volver, no a la carta original, pero sí al contrato, quizás con alguna cosa que nos pidan después, que puede pasar. Que digan, bueno, en el momento que ganás, quizás tienen que gastar la plata, pero bueno, antes, cuando no sabemos si vamos a usar la película, es medio raro. Pero esa es la principal cosa que tenemos que demostrar, porque además Ibermedia no nos permite decir que nosotros, bueno, vamos a donar nuestro sueldo. Es decir, nos da esa posibilidad, pero solo en un porcentaje muy pequeño. Es decir, el 5% de mi parte, de mi 100% argentino, lo puedo decir que lo voy a donar o que lo voy a poner de mi cuenta. Ni siquiera Ibermedia, vamos a suponer que yo hoy, no sé, cobro todo lo que me debe el Inca de todas las películas mañana. Y tengo un montón de plata. Y digo, bueno, toda esta plata la pongo en la película. Es decir, no, vos tenés que conseguir el 50% por otro lado, contrato de distribución, y vos podés poner el 5%, no importa que tengas la plata para hacerla entera. ¿Sí? Entonces, la demostración de cómo se hace, de cómo se presenta, bueno, de cómo obtengo los fondos, mejor dicho, es complejo en ese sentido. Si se quieren presentar a Ibermedia, bueno, primero tienen que tener un coproductor, ¿sí?, de otro país, y armar un contrato que esté aprobado en los dos países. Pero a su vez, no dejen para último momento la presentación a Ibermedia, porque hay tecnicismos tan específicos que pueden encontrar que si lo hacen en 2 semanas, hay tanto papeleo de ida y vuelta, y hay cositas chiquitas de cómo llenar los casilleros del Excel, que si no lo saben con tiempo y no tienen la posibilidad de hablar con alguien que los asesore, lo van a hacer mal. Pasa muy seguido. Digo, a mí me han rebotado varias, las primeras presentaciones me las rebotaban y nunca entendía por qué, hasta que me lo explicaron. Y me pasó este mismo año con unos chilenos que me pidieron si por favor nosotros podíamos. Yo dije, bueno, te acompaño, eran amigos de otro productor amigo, y dije, bueno, yo te ayudo desde la parte argentina, le digo, lo único que estoy firmando, voy a que firmo y presenten ustedes. A corregirlo. Directamente Ibermedia dijo, no, te puedo pedir un papel por otro, te puede faltar una firma. Esto, si no lo sabías hacer, no te puedes presentar. El guión, que era un muy lindo guión además. Y uno digo, a mí me pasó, yo me quería matar en esa circunstancia, de decir, ¿cómo no chequeé esto? Porque lo hubiera visto. Pero ya uno confía en que el otro sabe, y la realidad es que para el otro era la primera vez. Y bueno, nada, a veces cuando uno hace las cosas por primera vez, le erra. Y digo, a mí me pasa por lo general siempre. Las primeras veces que uno intenta, siempre la primera vez uno lo hace mal, directamente. Pero va aprendiendo. Así que Ibermedia, si quieren armar una coproducción, empiecen a buscar un coproductor ahora, vengan a Ventana Sur, que eso va a ayudar mucho a buscar gente, y tómense el verano para presentar, para armar todo y estudiar un poco cómo es. Pero bueno, ahí ya tendríamos una coproducción y tendríamos un fondo internacional posible. Después podemos llegar hasta el final, podemos hacer la presentación bien y puede no darnos nada, ¿sí? Pero bueno, hay que intentarlo. Ibermedia también da fondos para el desarrollo. Históricamente da como hasta $15.000, ahora a veces está a 4, 5, 7, 10, 8. Y lo bueno es que si el proyecto no se hace, no hay que devolver todo lo que nos dieron. Entonces nos sirve, digo, si el proyecto sí se concreta, o devuelvo entero la plata, o si además gano Ibermedia para la producción, ellos se cobran el desarrollo a cuenta. Me tienen que dar
100.000 y me dieron 10.000 para desarrollo, me darán 90 después. O sea, me aprueban 100.000 y ellos se cobran 10.000 automáticamente. Pero bueno, digo, presentar para desarrollo, no necesito la misma cantidad de requisitos. Puedo no tener al coproductor, puedo tener una carta de coproducción, digo, lo puedo hacer con documentos bastante más laxos, si se quiere, y puedo establecer una relación, porque ojo, establecer una relación con un coproductor que conocí en un mercado, que me presentó a alguien, puede ser algo buenísimo y puede ser, como me ha pasado a mí, que tengo relaciones de hace muchos años con coproductores que he hecho muchas películas, pero también me ha pasado de entrar en una relación muy dura y uno siempre pone, bueno, esto se regirá por los tribunales por lo general es el tribunal del mayoritario, pero jamás va a llegar a un juicio. Para que llegue a juicio un contrato, no tiene que pasar algo, pero que nos toque muy en el ego. Porque en líneas generales es casi imposible llevar eso a un juicio y más imposible es aún ganarlo, aunque tengamos toda la razón de nuestra parte. Entonces, las relaciones con los coproductores pueden ser muy complejas, seguro van a ser muy largas y además, digo, sobre todo si uno es minoritario, tiene que confiar ciegamente en el otro, en lo que está haciendo. Porque, y tener mucho cuidado con algo, digo, cuando uno arma un contrato de coproducción, el contrato tiene que tener todo, porque es lo que nos va a regir el vínculo. Pero en el momento, en el medio de una película, que volvemos al contrato para decir, pero en tal artículo acá en la cláusula 22 dice que es porque está todo mal. Porque además, cuando firmamos esos contratos, no sabemos exactamente cómo va a terminar la relación, cómo va a ser la película. Me ha pasado en algunas películas de firmar 4 contratos, porque las cosas iban cambiando y íbamos cambiando los contratos. Y en una, ya después de muchos años con el mismo coproductor, dijimos, no vamos a cambiar algo todo el contrato. Terminemos la película, vamos hablando, y cuando terminamos hacemos el contrato de lo que hicimos, como una autopsia de contrato. Así que bueno, todo esto se cumplió, todo esto no, bueno, cambiamos el contrato ahora y nos regimos, porque si no estamos renegociando todo el tiempo y es desgastante. Por eso, cualquier relación con un coproductor internacional o local, que sea con alguien con quien puedan o con que se sientan ustedes cómodos. Y en líneas generales, o que tenga muchas ganas o mucha necesidad de esa persona, o inicialmente incluso que esté en una situación medio de paridad también con ustedes. Porque a veces uno dice, bueno, voy con tal productor o productora, con tal empresa, y la realidad es que a veces uno va por la conveniencia, pero va a haber una empresa que tiene las cosas más masticadas y probablemente sea una relación que les imponga más condiciones de las que ustedes quisieran tener. Si les sirve, igual, háganlo. Digamos, porque a veces la peor película, dicen algunos, es la que no se hace. A veces dudo de esa frase, pero es bastante real por momentos. Entonces, a veces las películas hay que hacerlas y a veces hay que pasar por alguna situación así. Pero en líneas generales, siempre está bueno tener socios con una relación de fuerza parecida, que estén en un lugar que no esté muy lejos de que está uno. Porque va a ser más fácil el tránsito. Así que esos son los modelos de coproducción. Yo decía, después está la coproducción financiera, que es la que nos permite que el minoritario mande dinero. Y nada más que dinero. Los países en general no les gusta mucho, a veces los aprueban, a veces no aprueban ese tipo de coproducciones, porque a nadie le gusta de un país que es minoritario mandar dinero al de un mayoritario. Entonces, esas son más complejas de armar. Que son posibles, pero en general son muy difíciles. Yo trato de decir siempre, hagamos las artístico-técnicas, que me parece que son las mejores opciones. Así que eso sería como algo, como armar una coproducción, que es diferente a la coproducción asociada, ¿sí? Al productor asociado, mejor dicho. El productor asociado es alguien que me va a poner algo a cambio de otra cosa, ¿sí? ¿Qué va a poner un productor asociado? Y todos queremos que ponga dinero, ¿no? Que venga con un maletín lleno de dinero, billetes pequeños y sin marcar. Pero muchas veces alguien que nos da algo, nos da los equipos, pone el trabajo, la postproducción, nos cubre el catering, algún camión.
Bueno, en ese sentido se hace una producción asociada, porque la diferencia entre un coproductor y un productor asociado es que un productor es responsable, un productor asociado no lo es. Digo, yo con un coproductor vamos a compartir un montón de derechos y obligaciones. ¿Sí? Los dos somos dueños del material, aunque en porcentajes diferentes, pero los dos vamos a ser dueños autorales de la obra que se crea desde el lado del punto de vista de producción, y las dos partes vamos a tener derechos y obligaciones con todos los derechos que estamos adquiriendo. Un productor asociado es alguien que me pone algo, me dice, yo te pongo 100.000 pesos, quiero el 8% de tu película, y ahí veremos si ese porcentaje equivale efectivamente o no al 8%. Si yo necesito como agua en el desierto esa plata, le voy a dar lo que me pida. Y si no, negociaré, porque hay veces que alguien pone plata simplemente porque quiere ir a la alfombra roja de un estreno. Entonces digo, bueno, si vos lo que querés es eso, yo te doy el 0,3, aunque me estés poniendo el 50%. También nos vamos a encontrar con otros productores socios o inversores que van a decir, pero ¿cómo financias tu película? Así, bueno, mi película cuesta 50 millones de pesos. 35 van a salir del Inca. Entonces yo estoy necesitando 15. Entonces uno dice, y te ofrezco por esos 15 el 30% de la película. Y va a venir ese productor y a decir, yo te doy los 15. Pero en realidad, vos tu parte la estás financiando con un fondo público. Entonces, en rigor, el único que pone plata a riesgo soy yo. Entonces yo no quiero el 15, yo quiero el 100. Porque el riesgo es 100% mío. Vos sos un gestor ante un fondo público. Les cuento esto porque me ha pasado más de una vez. ¿Sí? El otro va a decir, el fondo público es de todos. Vos no lo podés asumir como que es tuyo. Que vos hayas presentado el proyecto al Inca y te hayan dado eso. Es un fondo de todos. De última lo dividimos parte y parte. Entonces, bueno, esos son modelos de negociación que también van a ir encontrando en el camino, pero también los tienen que considerar. Porque es lógico que el que ponga plata, lo que se llama en la industria dinero duro versus plata blanda. La plata blanda son aquellos fondos que no hay que devolver, o que rara vez hay que devolverlo. Ibermedia es un fondo que se devuelve, pero para que se devuelva tenemos que demostrar que hay ganancias que superan el costo de la película. Es decir, si la película costó $1.000.000, que hay ganancias por encima del millón, y ahí empiezo a devolver. Muy pocas películas han devuelto Ibermedia. Digo, Relatos Salvajes, por ejemplo, devolvió el fondo de Ibermedia. Pero en general nunca ganamos $1.000.000 con una película de ganancia pura para justificar eso. Entonces, eso es un fondo blando que no hay que devolverlo o que rara vez hay que devolverlo. El fondo duro, el dinero duro, o soft y hard money, que vendría a ser sus palabras en inglés, su nombre en inglés, es el que hay que devolver y sobre el que entregamos porcentaje de la película. Y ese porcentaje es una negociación. Perdón que me freno porque a veces veo que todos se quedan frisados y no sé si soy yo o son ustedes. ¿Cómo venimos? Perdón. Bien, yo estoy teniendo también algunos problemitas de conexión, así que no sé también si todos lo están viendo bien o no. Agradecemos ahí la devolución de que me estén viendo. Muy bien, muy interesante. Se ve bien. Nacho, yo tenía una consulta relacionada... No, el contenido después lo charlamos, pero por lo menos que me escuchen. Yo te estoy viendo en 2 píxeles, pero bueno. Nacho, yo tenía una consulta respecto a esto, ¿no? De los modelos de financiación y pensando por ahí más en la escala que por ahí veo yo de colegas que estamos atravesando acá en Santa Fe y Ibermedia, creo que todavía no tuvimos ninguna Ibermedia o coproducción internacional, alguna experiencia, pero más como servicio de producción, más que como copro. En esto... O documentales aún, perdón, pero documentales sí tenemos buenas copro, pero no ficción. Ficción poco, más que nada la gente de Pampa Films que trae más. Pensando en los modelos esto que hablas de asociados y de este vínculo con el Inca, que nos cuentes un poco a ver qué experiencias tenés o cómo se llevan adelante. Eso es, por ejemplo, una productora grande que se asocia con una productora regional y la productora es la que hace el vínculo con el instituto y busca los fondos.
Nada, como algunos modelitos de armados y de esquemas de plan económico que nos puedas contar. Y también con el privado, ¿no? En esto de, nada, el laboratorio amigo que te pone, no sé, el X cantidad y te pide el X más uno. Nada, eso. ¿Qué experiencias tenés en ese sentido y cómo ves a colegas que hayan llevado adelante eso? Bueno, mira, a ver, sobre ese tema. En principio, yo quería hablar un poco de una coproducción y buscar que abrir la puerta a la coproducción internacional de Ibermedia, porque son cosas que son herramientas que las tienen. Digo, son derechos que están ahí para ser usados. Y digo, yo fui muy amigo de Pau Suárez, por ejemplo. De hecho, estábamos trabajando juntos, ella nos había brindado el servicio en Granizo, en Córdoba, con lo cual estábamos hasta hablando el día anterior a su fallecimiento. Y Pau fue alguien que desde Córdoba montó todo lo que montó y fue a buscar coproducción y se movió hacia los mercados. Es alguien que nunca se amilanó ni se amedrentó con nada, al contrario, era bastante de armas tomar. Con lo cual me parece que a veces son herramientas que uno también las tiene que pensar, aun cuando no estén en nuestra necesidad diaria. Pero digo, venirse a Ventana Sur, acreditarse, estar 3 días acá y buscar coproductores, que ya no es buscar a alguien que me ponga mucha plata, es buscar un coproductor que se interese por mi proyecto y que lo pueda presentar en su país. Y por ahí encontramos a alguien que es par nuestro y que le puede interesar lo que tenemos y que puede aportar algo. Entonces, son herramientas que están muy cerquitas si uno toma la decisión de buscarlas. Puede no pasar en una primera instancia, pero vale la pena hacer el intento. En esta relación de buscar productores locales, bueno, ahí también es una buena alternativa la de que ustedes busquen socios que ya tengan cierta experiencia o que tengan la financiación. Digo, obviamente si uno va a Pampa, Pampa lo que es una maravilla porque tiene un mega contrato, una suerte de output deal, pongámoslo así, con Disney, por el cual tiene una cantidad de cosas para hacer al año y tienen los recursos para hacerlo. Eso está buenísimo. Pero, a ver, ¿me dan un segundo? Alguien está golpeando, no sé qué onda. Ahí estamos. Entonces, me parece que en ese sentido, Pampa es una empresa muy específica. Si ustedes pueden desarrollar un proyecto y se lo pueden vender, genial. O si se pueden asociar brindando un servicio que ellos requieren en el lugar donde ustedes están viviendo, digo, también es buenísimo. Ahora, lo que es muy importante es que ustedes puedan desarrollar un proyecto propio, un proyecto que lo puedan escalar bien y puedan decir, este proyecto es, digamos, quiero determinados actores o actrices que pueden ser actores locales, actrices locales, con un contenido y salir a buscar quiénes podrían ser sus partners o sus socios desde acá, desde Buenos Aires. Y en todo caso buscar cuáles son las productoras que pueden tener un perfil como a ustedes les parezca interesante. Que puede ser Pampa es un camino, pero también puede ser Juanpa Miller, que va por otro camino, digamos. No sé si son tan extremos, pero es interesante. A veces cuando uno mira, dice, bueno, Juanpa va por un tipo de cine muy específico, que va a los festivales y que tiene un determinado diseño de producción. Y Pampa va a Star Plus y Disney, es así. En el camino, en el medio hay muchos, entonces es buscar un poco qué ha hecho cada persona, llevarles un proyecto, proponerles algún tipo de asociación, y después depende de lo que ustedes traigan en la mochila, tienen más o menos capacidad de negociación. Es decir, si usted me dice, mira, yo lo que necesito, nunca entré al Inca, y aunque tengo los antecedentes porque hoy me los da el Inca, porque vivo en Santa Fe, perfecto, está todo bien, pero no sé
Digo, y además necesito garantías para sacar los fondos y además necesito a alguien que me organice para saber cómo entrar a un mercado internacional, a un festival, cosas que se aprenden haciendo, ¿sí? Pero que cuando alguien tiene ese know-how o esa experiencia, eso sirve. Entonces, bueno, ahí es buscar cuáles son esas productoras, esos productores con los que ustedes tienen que establecer el vínculo y ver qué le pueden ofrecer. Cuanto más desarrollado tienen las cosas, siempre están en una mejor posición para negociar eso. Y además se vuelve más atractivo el proyecto, porque si ustedes me dicen, tengo un guión, y yo ya tengo que leer el guión, y tengo que pensar cómo, cuándo, dónde, de qué forma, y bueno, pero yo tengo mis guiones. Ahora es muy diferente que ustedes digan, no, para acá, tengo este proyecto. Entonces, el guión es secundario, me lo contás en 2 líneas, pero me mostrás en una hoja que tenés un fondo en Santa Fe, que tenés un equipo técnico dispuesto, que tenés un presupuesto acotado, que tenés un proyecto que es seductor desde todo punto de vista, que está armado. Entonces yo la pienso de otra manera, digo, para, esta película se va a hacer. Me interesa acá, me interesa la temática, me interesa esta asociación. Digo, y yo no tengo que cargar sobre mis espaldas todo cuando en realidad no es porque no quiera cargármelo, sino porque digo, a veces, ¿por qué lo voy a hacer cuando yo tengo mis propios proyectos? O cuando cuando yo vengo desarrollando y la verdad que ponerme a desarrollar otro proyecto que encima va a tener un socio, que encima me va a reclamar un montón de porcentaje. Entonces, está bueno que ustedes cuando vengan a Buenos Aires, en todo caso, si esa es la idea, buscar productores, o cuando vayan a Córdoba a buscar socios, o a Mendoza, por ejemplo, que vengo de Mendoza a hacer una película y la verdad es que encontré muy buenas cosas que están pasando en Mendoza para aprovechar además. Entonces, si el proyecto es un proyecto en estado muy avanzado, que lo que necesita mío es menor, bueno, después charlaremos el porcentaje. Porque además en general es la mayoría de los que estamos, por lo menos de mi generación, todos hemos tenido que empezar con alguien al lado, inevitablemente. Y entonces también uno a veces responde de la misma manera. Si bueno, hay un proyecto, me interesa, si tengo el cupo del Inca, o si tengo la posibilidad, o si veo algo que me atrae, acompañamos. Lo que a veces hay que tratar es de sacarle como la presión de tengo este guión, yo me voy a asociar, pero vos haces todo. Que a veces es un poco la sensación que se da. No necesariamente es lo que va a pasar, pero esa es la sensación que se genera. Entonces ese vínculo tiene que ser un vínculo lo más ordenado posible. Pero además es eso, es ir a hablar con algo que ya lo tienen muy masticado y que se puede presentar en una página. Ahora está muy de moda esto de mandame el deck. Y el deck es una página donde yo tengo que tener toda la información más relevante. Y yo en el deck tengo que saber de qué se trata, quién dirige, quién actúa, cuánto cuesta, de forma muy acotada. Digo, yo no veo el presupuesto del deck, veo un número. No veo todo el elenco, veo quiénes encabezarían. No veo una sinopsis de 3 páginas o un tratamiento de 10. Veo algo muy corto, en 5 líneas, que por cierto, los norteamericanos tienen esto de decir que si no lo puedo contar en 5 líneas, no lo puedo contar en 90 páginas. Yo también tengo mis dudas de que eso sea así en todos los casos, pero en la mayoría sí es así. Pero hace muchos años, haciendo una de las primeras películas que yo hacía tratando de buscar algo comercial, fui a buscar a un productor muy importante de otra generación, pero muy importante. Y entonces estábamos en el medio del rodaje, armamos unas escenas y que le llevo las escenas y le muestro porque la rompen las escenas. El tipo miró un minuto de la película, de los 18 que yo había armado, la puso en pausa en la computadora, me miró y me dice, ¿tenés el póster? Dije, no, todavía no, ni sacamos la foto, no sabemos cómo lo vamos a armar. No, me dice, me dijo algo que en ese momento me reí después, y después entendí que no tendría que haberme reído, tendría que haber aprendido. Y él dice, yo busco conceptos, no me interesa la película. Yo busco un concepto que se pueda vender. Si se puede venderme el concepto, vendemos la película. Y la realidad es que el concepto es un póster, muchas veces. Un póster, a ver, que ustedes por ahí no tienen el póster, porque todavía no tienen a los actores o actrices confirmados, pero si lo pueden reducir de qué va la película, o cuál es la atmósfera de la película, lo pueden reducir en una piecita audiovisual,
ahí hay algo ganado. Y si lo pueden reducir a 5 líneas, aunque esas 5 líneas no tengan todas las tramas paralelas de la película, que por ahí está un gran fuerte de su guión, es porque es claro, en lo personal me ha pasado más de una vez terminar una película y no saber cómo hacer esa sinopsis, lo que vendría a ser, yo antes decía la cajita del DVD, hoy tendríamos que decir esas líneas del carrusel de Netflix. Pero si no puedo decir de qué se trata, ¿por qué hice esta película? Porque después uno no sabe cómo explicarla. Entonces, digo, es muy importante a la hora de salir a buscar a alguien que los acompañe, es cómo presentarles el proyecto. Y presentárselo de una manera que sea contundente. No importa la temática, digamos, importa cómo la están vendiendo. Si es de terror, que luzca todo de terror. Digo, no por eso hay que usar letras góticas, todo eso, pero digo, rápidamente. Además, si es comedia, y hay algo que me tiene que tirar a la comedia. Si es suspenso, digo, pero yo no, lo que no puedo es leer y no saber de qué género es. Entonces, digo, si estamos buscando, y si lo que usted está contando es una biopic o es una historia muy enrevesada, bueno, habrá que encontrar la forma de venderla de la manera. Pero digo, si ustedes no pueden conceptualizar brevemente en cómo sería un afiche posible, pero que venda el sentido de la película, y 5 líneas, podemos estar ante una película que quizás ni siquiera ustedes sepan. Digo, yo lo hago en ejercicios de la NERC muchas veces, que estamos hablando de guiones de 10 páginas, y a veces tengo que decir, contame de qué se trata, porque en los 10 páginas no queda claro, son guiones de 10 páginas. Y cuando empiezan a contar, se da cuenta, o nos damos todos cuenta, de que todo está girando en términos de vos estás queriendo contar una cosa y escribiste otra, que también es un ejercicio para hacer. Pero bueno, digo, esto es como muy puntual de producción. Si ustedes quieren ir a buscar una productora más grande o con otra experiencia, que les ponga algo, que los acompañe, que les traiga financiación, que los centre al Inca, que les consiga algo internacional, tienen que ser muy claros y muy concretos. Pero nuevamente, volviendo a Pau, digo, la chica que limpia. Digo, Pau vendió, no solo hizo esa serie y ganó sus premios por todos lados, la hizo en México y la hizo en Estados Unidos. O sea, digo, conceptualmente supieron cómo venderla, supieron cómo hacer de una idea muy precisa, cómo escalarla para hacer sus remakes. Entonces, esa es un poco la idea. Con el mundo del documental que recién mencionaba, bueno, el mundo del documental hay que, en realidad yo soy, si bien en este momento de mi vida en la productora estamos haciendo 3 documentales a la vez, lo cual es rarísimo porque nunca habíamos hecho ninguno, no somos una productora de documentales. Y el mundo del documental en Argentina se ha dividido mucho, separado mucho del mundo de la ficción, al punto tal que hay comités separados, existe lo que llamamos la quinta vía, que viene de la quinta vía, digo, les explico de dónde viene. Decíamos hoy que había 4 vías, antes había 3 vías, primera, segunda, tercera, que eran 3 módulos de producción, y una cuarta que era el documental, que entraba dentro de esquemas parecidos a los de lo que eran tercera o segunda vía. Y en algún momento se crea una vía digital que era para precomprar los derechos a productores y a directoras que hacían películas en digital, documentales en digital, pero que en lugar de entrar al sistema del Inca con una preclasificación, hacer la película y después recibir el subsidio, el Inca precompraba una película que todavía no existía. Y eso era para hacer películas en digitales cuando todavía existía en fílmico. De ahí la famosa quinta vía, que a veces nadie sabe de dónde salió. Bueno, la quinta vía viene de ahí y que son precompras. El Inca tiene 2 esquemas. La quinta vía, que es la precompra, y el esquema de presentar a la audiencia media. En el esquema de precompra, el Inca dispone de un dinero todos los años y entonces le dice al comité de documental de quinta vía cuánta plata. Y hay 4 llamados al año, 3 llamados a veces, y el comité sabe que tiene que repartir en 20, 30, 40, 50 proyectos según la plata que tiene. Y los proyectos se eligen en función de cuánta plata hay, y después, bueno, nada, evaluando el proyecto en sí. La audiencia media para documental es, si nos gusta el proyecto que aprobamos, y vos la financiarás por tu cuenta, y después el Inca te dará el subsidio más adelante. Sin embargo, a pesar de ser tan diferentes en su modelo de producción unos de otros, el Inca
los comités son los mismos documentales. Y cuando alguien de ficción intenta ir, a veces nos encontramos con algunos problemas. Entonces, es un mundo que es más fácil para el del documental pasar a la ficción que para el de ficción pasar al documental. ¿Qué quiero decir con esto? Digo que si ustedes tienen un buen documental entre manos, el mejor consejo que yo les puedo dar es no vayan a Pampa, o no vayan a KIS, a menos que tengan una biopic espectacular, entonces vayan a hacer María Marta 2, y eso ya es otra cosa, ya es otro contenido y se escribe dentro de otro tipo de producción. Pero si lo que quieren hacer es un documental sobre una temática que ustedes conocen, muy regional o muy personal, y quizás es más sencillo acercarse a aquellas productoras o productores que vienen del mundo del documental, porque les van a allanar mucho más el camino, primero para entrar al Inca seguro, y segundo, porque hay cosas del universo del documental, qué sé yo, que yo estoy en pañales, por ejemplo. Pero cada vez que tenemos que ver un tema en derecho, yo sé cómo se hace en ficción, en documentales, hay que pensar esto, y hay que hacer esto. Y si bien es mucho más sencillo, porque todo es más chiquito, más orgánico y todo, hay una cantidad de cosas que veo por primera vez y digo, claro, ¿cómo no me di cuenta? Esto era así. Entonces, ser acompañados por gente que ya viene del universo del documental les va a hacer la vida más sencilla y más fácil. Ahora, en cuanto a porcentajes, en cuanto a negociación, nuevamente lo mismo. Si ustedes van con una idea de un documental, porque a veces los documentales ni siquiera tienen guiones muy elaborados, porque a veces el guión se va armando, bueno, van a haber traído una idea, o van a haber aportado algo, pero si ustedes van con algo más armado, inclusive si pueden empezar a filmar algo, o hacer algo como un demo reel, ¿sí? Que aunque no sea el documental, es salir a grabar 2 jornadas, 3 jornadas y poder hacer algo parecido a lo que va a ser, aunque no tengan la entrevista que quieren tener, aunque no hayan llegado a los personajes que quieren llegar o a los lugares que quieren llegar. Y bueno, esto va a ser así. Es más, me ha pasado con la ficción, pero puede servir tanto para la ficción como para el documental, años atrás, haber hecho algo que se llamaba un mood reel, ¿no? Como un mood reel, a diferencia del demo reel, es como, bueno, te muestro, tomo imágenes de películas que existen y que viste, seguro, y bueno, las tomo y hago yo un tráiler de algo. Bueno, y digo, mi película va a ser así, aunque tenga escenas de Rápido y Furioso, pero te demuestro que yo quiero contar esto de esta forma, y a veces eso visualmente, primero que impacta cuando alguien tiene la ambición, porque cuando hay ambición, la ambición está buena, también. Digo esto, no le tengan miedo a ambicionar las cosas con escalas más grandes, porque a la larga, me hago una digresión, perdón, después vuelvo, pero cuando hoy se juntan unos productores a decir, bueno, tengo este guión, ¿quién lo puede dirigir? Tirando así al azar, siempre aparecen los 10 mismos nombres, 15 si quieren. ¿Y por qué? Si la película es más comedia, se reduce a 4 o 5. Si la película es más de un género, se reduce a otros 4 o 5. Si la película es un poco más sofisticada o busca algo más artístico, va por otros nombres. Pero en rigor, el universo nunca supera los 20 nombres, ¿sí? Y por lo general son todas personas que han empezado tratando de hacer un cine que conecte con la gente. Lo cual no quiere decir netamente popular, digo, porque Santiago Mitre puede ser uno de esos nombres, digamos, pero es alguien que le agrega una sofisticación a su universo. Y bueno, por poner otro ejemplo, es alguien que desde su primera película quiso hacer comedia popular. Y es lo que le gusta. Y seguramente el día que se gane un premio lo va a recibir con muchas ganas. Pero es alguien que lo conmueve las cifras de espectadores. Y alguien que tiene esas ambiciones y las trata de materializar siendo orgánico con lo que hace, además, sirve. Y esas cosas además se ven en los primeros proyectos. Es muy interesante cuando uno detecta en un proyecto, decir, acá hay alguien que va a dirigir, acá hay alguien que quiere escalar, que quiere tener cierta ambición. Y no está mal, porque la ambición no es algo desmedido que nos puede llevar a matarnos entre nosotros. Es alguien que quiere simplemente que las películas ocupen cierto lugar y que no es solamente un trabajo meramente introspectivo. Porque el cine introspectivo, hay películas que son grandiosas, hay artistas increíbles, pero también
digo, a veces hacemos películas, digo, a veces nos volvemos en películas introspectivas porque no tenemos los recursos. Y está bueno a veces decir, che, voy a hacer esta película chiquitita porque no tengo los recursos para hacerla grande, pero voy a demostrar que esta chiquita la puedo hacer y no me autojustifico diciendo, no, esto es arte, cuando en realidad no tengo plata, debería ser, pero voy a hacer lo mejor posible para contar mi historia. Perdón, esto puede ser igual, también, cortémoslo. Nacho, pero bueno, nada. Creo que estábamos, no sé, todos y cómo la vieron ahí. Estamos casi 2 horas, así que nada. Bueno, Nacho va a estar consultoreando los proyectos de largometraje de ficción en desarrollo de Pulsar, junto con Rocío y con Nico Abrú. Así que bueno, también nos veremos allá en Santa Fe y seguiremos ahí de modo presencial. Sí, agradecerle a Nacho haber compartido toda esta tremenda experiencia. No. Bueno, por el parte, si tiene alguna pregunta o algo específico, veamos, tenemos unos minutos, ya me había reservado igual la tarde. Aprovechen ahora que... Y si no, volvemos, cuando estemos por allá, veremos las caras con muchos, así que ahí podemos seguir charlando. Bueno, parece que no. Igual, bueno, Nacho va a tener a cargo proyectos de ficción. Bueno, yo simplemente pido disculpas si a veces me sobreexcito por ahí. No, está muy bien. No, lo que estaría bueno es que sobre todo la gente que tiene proyectos con Nacho vayan preparados para también preguntar si hay, si hay un camino de compro para sus proyectos o a qué fondos también, empezar a investigar fondos y si tienen preguntas sobre esos fondos poder hacérselas a él, porque esas cosas después surgen y uno ya no está con el consultor, entonces está bueno que sobre los proyectos que han quedado seleccionados o proyectos que puedan tener, puedan ir a Nacho con mayor objetivo, digamos, en el sentido de las respuestas que busquen. Sí, hay algo que es muy interesante, que es indagar lo que está pasando en las demás provincias. Lo que pasa, y ahí nos lleva naturalmente, les cuento este ejemplo breve, pero yo fui a filmar ahora una coproducción con Chile que originalmente iba a ser una película de 5 semanas en Chile y una en Argentina, a pesar de que la acción pasaba mitad y mitad. Pero bueno, para los chilenos iban a venir a Mendoza a filmar solo lo que no podían evitar filmar en Mendoza, por las cuestiones que tienen que ver con el contado con liquidación y todas estas cosas raras que a veces nos trae beneficios. Se revirtió la ecuación, se invirtió la ecuación, y en lugar de venir a filmar, de hacer 5 y 1, hicieron 6 semanas en Argentina y una jornada en Chile, ¿sí? Porque era más económico y tenía una calidad increíble, estaba todo buenísimo en Argentina. Claro, para mí, ser un coproductor minoritario que filmaba una semana en Argentina, era muy tranquila la película. Cuando pasamos a hacer 6 semanas en Argentina, esto me llevó a decir, ¿cómo hago yo una película de 6 semanas en Mendoza? Ya no es que tengo un pequeño club. Entonces ahí apareció un productor mendocino, el productor mendocino me dijo, tengo estos 2 recursos, además de que por ser mendocino te puedo conseguir una cantidad de cosas, de facilidades, como por ejemplo no pagar permisos para filmar en rutas y cortes de ruta, pero además hay 2 beneficios clarísimos, que son beneficios que son para las industrias, pero que como el cine es una industria, entonces no sirven. Y esos 2 beneficios también nos llevaron a tener, bueno, que ya éramos los coproductores que teníamos el Inca con la coproducción, más un coproductor mendocino que ponía, que también por eso lograba ser parte de la coproducción y ser parte de todo, y que se ponían fondos interesantes, además de un montón de negociaciones. Entonces, digo, para mí fue una experiencia buenísima porque nos permitió, sin un productor local no hubiéramos logrado todo lo que logramos. Hubiéramos pagado de más y además no hubiéramos tenido cash rebates o ciertos beneficios que sí hay. Entonces, y lo interesante que me pasó ahí, que es ver cómo los productores mendocinos estaban muy ligados a los productores cordobeses. De otros
de otras provincias también, pero sobre todo con Córdoba. Entonces me parece que esto de ir cruzando un poco las fronteras no es solamente o venir hacia Buenos Aires o de Buenos Aires a un lugar puntual, sino que toda esa interrelación de lo que está pasando en Misiones, lo que está pasando en Mendoza, lo que está pasando en Neuquén, en Río Negro, en Córdoba, me parece que son cosas para que ustedes mismos tienen que indagar, porque hay beneficios muy concretos que sobre todo para ciertos modelos de producción son beneficios muy grandes. Y para una película muy grande, por ahí a veces que te digan, por decir un número, tengo 10 millones para aportar, en una película de 180 millones es un aporte para considerar, pero en una película de 40 es muchísimo, es el 25%. Entonces, también son fronteras que hay que atravesar y que me parece que están buenos que las consideren y las estudien. Yo por lo general a veces me pongo a estudiar cuando digo, esto tengo que ir a Córdoba o tengo que ir a Mendoza a ver qué hay, cómo hago, y reconozco que es una falla, que yo debería estar medio online con todo lo que pasa, pero me parece que sobre todo para ustedes que están como buscando, digo que a veces uno ve solamente el Inca y Buenos Aires como el único lugar, y la verdad que se puede hacer mucho con lo que hay hoy en las provincias, y ni hablar con lo que va a haber, pero hoy lo que hay ya es bastante. Bueno, el año pasado, Nacho, no sé si te acordás o si vos estuviste en las reuniones, pero hicimos un par de reuniones, la red de Comisión de Filmaciones Argentina con CAIC. Específicamente estuvo Nico en su momento, no me acuerdo qué otros compañeros productores, y les íbamos pasando información, les íbamos pasando info sobre los distintos fomentos de todas las provincias, los permisos, cuando se iban habilitando en las provincias los distintos rodajes, porque también ahí todavía estábamos con situaciones de pandemia y con todo lo que tenía que ver con los protocolos. Y eso está bueno también porque obviamente nos permite empezar a cruzar información que antes, digamos, un par de años atrás, era, digamos, no sé, como decir, no se cruzaba. Y hoy por hoy en las provincias hay un montón de tipos de fomento distintos, hay festivales, hay distintos tipos de promoción de la industria audiovisual y hay que aprovecharlos y articularlos sobre todo. Pero bueno, está ahí, está todo para que lo vayamos a buscar. Digo, no hay excusas para no salir a buscarlo, más en un mundo en donde hoy, ya incluso antes ya eran más fáciles, se han vuelto herramientas reales. Antes era algo, uno para armar un Skype era un problema. Ahora uno arma Zoom, Meet y todo, y muchas cosas se pueden resolver. Digo, y si bien la presencialidad es inigualable, y por eso trato de incentivarlos en que vengan a Ventana Sur, que vayan a los festivales de las provincias, donde puedan, todo lugar y espacio para relacionarse es importante, porque en lo humano pasan cosas que están buenísimas, es decir, el Zoom ahora termina y cada uno se irá a cocinar, cuando uno está en un festival, después de que termina la charla o la actividad, después se va a tomar una cerveza y sigue el vínculo, y ahí pasan cosas. De hecho, a veces pasan cosas mucho más interesantes en la poscharla que en la reunión. A mí me ha pasado de cerrar con algunos coproductores porque me los fui encontrando en fiestas, en cócteles, y las reuniones eran de 15 minutos, media hora, y formales, y uno trata de pichar y está nervioso, y el otro está mirando la hora y viendo quién pasa y saluda, y de repente uno se ablanda la relación cuando se va encontrando en otros lugares y en otros espacios. Entonces, la virtualidad hay que aprovecharla full, pero no desaprovechen lo presencial. Cualquier viaje vale la pena, digo, para que lo tengan en cuenta. Cualquier viaje es bueno, y aunque haya que gastar mucho, porque si hoy uno se quiere ir a un festival de afuera, es carísimo, hasta que tengamos el dólar festival, que por eso nos acomoda. Mientras tanto, igual vale la pena. Aunque uno gaste 200.000 pesos en un pasaje, algo va a pasar gracias a eso. Bueno, Nacho, muchas gracias a todos por participar. Mañana tenemos la charla de Contar, la plataforma nacional, con Oriana Castro y equipo. Así que, bueno, nos encontramos mañana y sigan con las consultorías quienes tienen proyectos en desarrollo y seguimos en contacto el resto de los proyectos. Un abrazo grande. Nos vemos en Santa Fe. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Nacho.